se ha creado, una crisis económica y luego también una crisis de la democracia liberal representativa. Y con esto quiero decir que hay una completa incompatibilidad entre el capitalismo y la democracia, ya sea en su sentido más formal o sobre todo en su sentido más sustantivo, que es realmente lo que me interesa, ¿no? Entonces, partiendo de esta incompatibilidad, vemos que aún así hay una convivencia, entre comillas, entre estos dos conceptos de democracia y capitalismo, pero que nos conducen a una desdemocratización que incluso resulta útil para las lógicas capitalistas. Y esto es así porque las decisiones actualmente ya no se toman en la tradicional esfera de la política, sino que se toman en otras esferas periféricas, como pueden ser los lobbies, el poder mediático, las grandes empresas y demás. Poderes todos antidemocráticos que además tienen su correlación de manera directa con la monarquía y todo aquello que representa la monarquía. Vemos como la oligarquía económica tiene una fuerte relación con la monarquía, ambos poderes, como decía, antidemocráticos y que se correlacionan entre sí para su propia supervivencia. Yo creo que esto nos muestra bastante bien sobre la crisis de institucionalidad que estamos viviendo y sobre la necesidad de crear una nueva institucionalidad que culmine con la apertura de un proceso constituyente, partiendo de la legitimidad o sobre todo de la falta de legitimidad que, bajo mi punto de vista, tiene ahora la actual Constitución en cuanto a los orígenes de la creación de la misma, pero también del contenido ahora y del incumplimiento de la Constitución. Me voy a intentar explicar en torno a ello. Cuando digo sobre la falta de legitimidad de la Constitución en sus inicios, me refiero a que ésta se aprobó como un kit completo en donde no se debatieron cosas que realmente son importantes, como la jefatura del Estado o la forma de organización del territorio, sino que fueron cosas que ya se asumieron y que se establecieron así por el entonces. Otra de las incompatibilidades que me encuentro es el momento en el que se escribió con el contenido que viene plasmado en la Constitución. Con esto quiero decir que se escribió la Constitución de 1978 en un contexto en donde el neoliberalismo estaba creciendo a escala global, pero luego también vemos que en las primeras partes de nuestra Constitución vienen recogidos muchos derechos, sobre todo sociales. Entonces, esto nos venía a decir, de alguna manera, que estos derechos en ningún momento iban a ser cumplidos como tal, porque la propia Constitución no es garante ni de su propio contenido, y era así ya tenido en cuenta desde incluso los inicios de la propia Constitución, a pesar de la aparente buena intención que se podía tener. Y como no puede ser de otra manera, también en esa apertura o en esa nueva Constitución que tenemos que realizar, tiene que venir de manera intrínseca ese carácter antifascista que debería tener nuestra Constitución en cuanto a sus orígenes. Entonces creo que este es un punto clave, el de partir de una nueva institucionalidad en donde, como nos viene a decir la tradición republicana, el momento constituyente, es decir, el momento en el que se constituye la Constitución, y el momento constituido, el pacto, tiene que tener esa retroalimentación continua que le dote de legitimidad al pacto final. Y yo creo que es en el momento en el que ahora mismo nos podemos encontrar y que tenemos que seguir luchando para ello. Porque si bien es cierto, bajo mi punto de vista, que el proceso constituyente sí que está abierto, y sí está abierto en el momento en el que se mueve, bueno, en el momento en el que se toca el artículo 135, en donde se antepone el pago de la deuda a los beneficios de la gente común y de la gente corriente. Entonces, ya para ir acabando, yo creo que nos encontramos, como había dicho justo al inicio, y lo voy a retomar, en un contexto de crisis, pero que termina desembocando en una crisis mayor que se podría considerar una crisis de régimen, en donde parece como si de la Casa Real dependiese todo el entramado político. Es decir, vemos a la monarquía como ese último eslabón donde se reproducen todas las debilidades del propio Estado, ya que es la representación última de todos los poderes. Con esto además vemos esos intentos por querer salvar al régimen y a su vez por querer salvar a la monarquía, a pesar incluso de la falta de legitimidad y del carácter antidemocrático que tiene incluso en sus propios orígenes. Y aquí la derecha nos vende mucho el mito de que fue la monarquía la que nos ayudó a la transición para tener ahora una democracia como la tenemos y demás. Yo creo que la tarea de la izquierda es romper con este falso mito, obviamente, y decir que aquí el único actor que trajo la democracia
fue el pueblo. Porque si seguimos asumiendo estos mitos y no luchando por ellos, lo que se va a terminar haciendo es seguir protegiendo a la monarquía y blindándola de la crítica social, y creo que esa es una de las tareas fundamentales que tenemos que tener ahora, sobre todo las personas republicanas y que apostamos por una democracia real. Para pensar en ese horizonte republicano, creo que tenemos que partir también de qué es lo que no queremos que sea. Con esto lo que quiero decir es que actualmente sabemos que la monarquía es una institución anacrónica, corrupta y patriarcal. O sea, son cuestiones que ya la gente las sabe y las conoce. Por lo tanto, no se trata tanto de una cuestión de ignorancia, sino más bien de una cuestión de cinismo. Por lo tanto, el proyecto republicano no puede ser únicamente un momento antagónico a la monarquía o a todo lo que representa la monarquía, sino que el republicanismo es una tradición íntegra en sí misma que sitúa la problemática, los anhelos, las necesidades del día a día de la gente en el centro y los convierte en un proyecto que sea capaz de metabolizarlos para que en última instancia podamos vivir mejor. Y yo creo que esta es la clave, que la república y el republicanismo tienen que servir para que la gente de a pie en su cotidianidad pueda vivir mejor. Y voy a finalizar un poco con una de las cosas que a mí me obsesiona, que es el cómo se puede construir esto, y yo creo que hay que pensar en clave de bloque histórico. ¿Con esto qué quiero decir? Actualmente la derecha nos ha hecho creer que no podemos pensar otros posibles futuros a los que nos replantean directamente las lógicas neoliberales, ¿no? Entonces yo creo que la tarea fundamental es dejar ese sentido común que nos han hecho creer que es inamovible y pensar otras lógicas diferentes. Porque si bien es cierto que el discurso liberal es el hegemónico, pero hay una cosa que no puede hacer y es la de generar bienes públicos. Y no puede generar bienes públicos porque no tiene los incentivos para ello, porque se rige por otras normas diferentes, donde suele primar el mercado o la economía, o en vez de el bienestar común. Entonces yo creo que ese proyecto futuro republicano tiene que tener en su esencia y en su ADN la memoria de nuestro país y ese carácter democrático, y a su vez pensar otros futuros y una nueva forma de entender la política, la economía y la sociedad. Y ya está, gracias. I així vas a hablar tu ja directament. Muchas gràcies i pren la paraula Iñaki. Després, per acabar, fem un torn obert de paraula per si algú voleu fer alguna pregunta o algun comentari. Bueno, pues buenos días. Va a ser difícil hablar el último, lo que tiene es que muchas cosas te las van pisando, pero bueno, vamos construyendo un poquito lo que hoy quería transmitiros desde aquí. En primer lugar, es un placer y una alegría volver a ver a tantos compañeros y compañeras aquí en el fondo, después de 2 años sin poder realizarse un acto como este. Un acto político, un acto de hermanamiento y un acto de compañerismo en el que poder volver a vernos las caras y poder debatir y poder construir conjuntamente. Quiero dar las gracias a Esquerra Unida de Monóvar, a Esquerra Unida de la Romana, a los dos, a Esquerra Unida del Viladopovichá y del Albina Lopo en la colaboración que hemos tenido, a José, a Elena, sobre todo por venir, a Estefanía también. Y bueno, para comenzar, yo también, bueno, al final siempre tiro para la historia y es evidente. Voy a hablar un poquito antes de lo que se ha transmitido aquí. Yo quería comenzar con ese 14 de abril, bueno, con ese 12 de abril y esas elecciones municipales en las que las candidaturas pues, socialistas republicanas vencieron y propiciaron que el 14 de abril fuera un día festivo para todos y todas las que creían en ese país que tendría que construir, ese país moderno, que estuviera a la altura de lo que se estaba realizando en otros países europeos y llegar a esa modernización que se intentó durante todo el siglo XIX y que apenas cada movimiento que iba en pro del progreso tuvo, cada año que tuvimos progresista, digamos que tuvimos 7, 8, el doble que fueron en contra. Y por tanto, pues bueno, seguíamos con unas estructuras que eran
semifeudales y unas oligarquías pues terratenientes con muchos intereses que se podían romper a partir de este de 14 de abril. A mí siempre me gusta la anécdota y creo que es para poner en valor un poco lo que hoy quiero transmitiros a todos y todas, que es la anécdota de que ese 14 de abril por Madrid el Partido Comunista iba con un camión que iba diciendo no a la república burguesa, todo el poder para los soviets. Básicamente la población no entendía muy bien lo que venía manifestando ese camión, y sí que es verdad que entra dentro de todas las crónicas recordar aquello, y ahora os diré por qué lo recojo. Durante ese principio, ese bienio que se creó pues entre fuerzas republicanas, tanto burguesas como socialistas, que intentaban pues, bueno, esa construcción de esa Segunda República, hubo unos avances en ese bienio que fueron muy importantes y que prácticamente, y creo, hoy era la parte histórica, voy a acabar ya con esto. En enero del 33 hubo una crisis, que fue la crisis de Casas Viejas, en la que esas reformas que se estaban haciendo y que reivindicamos tantas veces desde la izquierda a la hora de recordar la Segunda República, pues bueno, no iban a la velocidad que pues esos campesinos que estaban teniendo unas vidas miserables, que eran anarquistas y que se fueron a tomar tierras, y que por supuesto pues había una parte de esa Guardia Civil, esos elementos, digamos, que eran todavía pues reaccionarios y que estaban dentro del Estado y que se manifestarían de manera cruenta en el 36, pues bueno, en el mismo 33 pues mataron a muchos de esos jornaleros y a muchos de esos campesinos. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque me parece importante. Esas reformas evidentemente eran imprescindibles, eran importantes y no iban todo lo rápido que hubieran querido en aquel momento. En aquel instante lo que pasó es que la crisis de gobierno que hubo después de aquello permitió unas nuevas elecciones dentro de la República, algo que está muy olvidado por parte de la derecha, porque esas elecciones las ganó la derecha, los radicales y la CEDA. Y bueno, a partir de ahí vimos cómo la República empezaron esos avances que se habían dado a partir del 31, cómo se fueron frenando, incluso tirando hacia atrás, hasta que en el 36, ya con el Partido Comunista cambiando la estrategia y viendo el enemigo dónde estaba, que era pues esa Alemania nazi, esa Italia fascista, viendo ese Dollfuss en Austria, viendo todas esas problemáticas, cómo se unieron en un frente común para acabar con las ideas reaccionarias que querían acabar con la fórmula de Estado que habían elegido todos y todas las españolas. En esto lo que quiero decir, y como hoy lo que tenía que hablar era un poco de lo que hacíamos en la consellería, quería introducir con esto, aunque la introducción ya se me está haciendo larga, las contradicciones que tenemos todas y todos a la hora de entrar en un gobierno y las dificultades a las que nos podemos ver sometidos si no sabemos transmitir por parte de nuestra militancia, por parte de todas aquellas personas que son el músculo de la organización, no sabemos transmitirlo al resto de la población. Evidentemente, esas contradicciones nos llevan, pues que podemos asumir cuestiones que son de amplio calado en unos aspectos que pueden ser importantes para nosotros y nosotras, y ahora hablaré de lo que venimos realizando, por ejemplo, en nuestra consellería, pero no llegamos a todo. Y eso es pues por una correlación de fuerzas en las que, por ejemplo, en las Cortes Valencianas únicamente hay 2 diputadas que son de Esquerra Unida, de 99, y un grupo parlamentario que son de 8 personas de Unides Podem, y en el Congreso de los Diputados pues somos 35 de Unidas Podemos y unos pocos menos, no sé si son 4 o 5 que son de Izquierda Unida. Esto es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta, porque de lo que ha hablado Elena, de ese bloque histórico contrahegemónico que tenemos que construir y que tenemos que cambiar el sentido común de la sociedad, tenemos que ser nosotras mismas las que nos apoyemos a la hora de poner en valor aquello que se va realizando, aquellas políticas que no se han realizado hasta el momento, hasta que nuestras organizaciones no han estado en los gobiernos, y saber que tenemos que conquistar todavía mucha parte de la población, ser nosotras mismas las que pongamos el altavoz de lo que vamos realizando, pero que queremos llegar todavía más, pero necesitamos más fuerza de la población y llegar a que todo el mundo comprenda cuáles son nuestros planteamientos revolucionarios,
pero sin la ayuda de la militancia, si nos ponemos a pelearnos en que tendríamos que haber hecho más, tendríamos que conseguir muchísimo más, somos conscientes todos los que estamos en las instituciones que no es suficiente lo que hacemos. Lo que estamos ahí es consiguiendo ese altavoz que llegue a cada vez a más gente, pero necesitamos el altavoz que hemos tenido siempre esta organización y todas las organizaciones que han sido contrarias a este régimen, que es ese altavoz, que es el músculo de nuestra organización, que va uno por uno, casa por casa, calle por calle, en todas las manifestaciones y en todas las asociaciones, trabajando por transformar la realidad que nos rodea. Bueno, gracias. En ese sentido, yo voy a centrarme ya en lo que hemos hecho desde la Consellería, ¿vale? Yo creo que también, antes de la cuestión que tenga que ver más con memoria democrática, creo que estamos haciendo cuestiones que no se habían planteado todavía. Yo creo que desde nuestra Consellería, no es de mi dirección general, pero creo que es un avance cualitativo bastante grande el tema de haber hecho unos presupuestos participativos por primera vez en todo el Estado español desde una comunidad autónoma, en el que los valencianos y las valencianas de cualquier lugar del territorio han podido decidir en qué se gastaban 150 millones de euros en proyectos que querían impulsar y que creo que tiene gran importancia. Pero no solo eso, porque también, por ejemplo, creo que hay el decreto de tanteo y retracto que se ha hecho desde la Consellería, desde la Vicepresidencia de Habitache, la ley de transparencia, se está trabajando en unas cláusulas sociales para la administración pública, sabemos que son dificultades muy grandes las que vemos, pero sí que es verdad que a nosotros, pues bueno, hoy estamos aquí porque hay una cuestión que es la memoria democrática que creemos que se tenía que impulsar, que durante mucho tiempo hemos estado pidiendo a las instituciones que se realizaran cierto tipo de políticas y que no nos los ponen todo lo fácil que podrían, porque aún así, pues dentro del gobierno también hay recursos, tanto humanos como materiales, que tampoco se nos dan para poder llegar hasta donde quisiéramos llegar. Eso también lo quiero dejar claro. Nosotros en un primer momento, y estando aquí en el fondo, nos hemos puesto a trabajar en una parte de que hablaba la ley, la 14/2017, que ha hablado Elena, que era el tema de los espacios de la memoria. No puede ser que lugares como este todavía estuvieran abandonados o como un mito. Yo aún recuerdo pasar por la carretera y pasar por enfrente del Poblet y que gente dijera, ahí es donde se escondió Negrín. O sea, no se sabía ni siquiera ni la historia de lo que había pasado ahí. Se supone que ahí había estado Negrín, no sabía muy bien lo que había pasado. Era el boca a boca y como había sido tan silenciado, pues bueno, la gente al final perdía un poco la noción de lo que había ocurrido en ese lugar. Esos espacios de la memoria hemos empezado con uno que podía estar en peligro, que era el Terrer de Paterna, donde más de 2.238 personas fueron fusiladas, bueno, exactamente eran 2.238 personas fueron fusiladas, valencianos y valencianas, españoles y españolas, que dieron hasta la última gota de sangre por defender el ideal republicano, ¿vale? Ese es el primer lugar que hemos creado como espacio de la memoria, pero estamos trabajando en que el campo de Albatera, que es un campo hoy por hoy, un campo de labranza que ha sido olvidado durante muchísimos años, donde también se hacen unas jornadas, también será el siguiente en el que se ponga el valor en que no hubieron solo campos de concentración nazis en Alemania o en Italia, sino que aquí en este país los tenemos por doquier, los tenemos en la Plaza de Toros, como ha dicho Elena, pero los hemos tenido, hay casi cuantificados 300 campos de concentración en todo el Estado español y tenemos que ser conscientes de dónde se hicieron todos esos centros de retención y de clasificación y posterior represión. No solo los espacios de la memoria son importantes, sino que es que tenemos que conquistar el espacio público. Y el espacio público no puede tener todavía en este país vestigios franquistas, se tienen que ir eliminando. Y muchas veces con esto, y lo digo aquí con toda la confianza, compañeros y compañeras, hemos estado viendo cómo incluso ya no esa reticencia por parte de la población por eliminar una cruz, eliminar una calle o eliminar un símbolo de falange de la calle, de todos los lugares, está teniendo una resistencia por parte de los conservadores o del Partido Popular o de Vox, como podría ser lo natural, sino que algunas veces tenemos incluso miedo desde organizaciones que están a la izquierda del Partido Socialista. Tenemos que ser conscientes que en el espacio público no pueden haber símbolos fascistas y desde la Consellería vamos a trabajar para que todos esos símbolos
símbolos fascistas desaparezcan desde las calles. Pero no solo eso, nosotros somos la primera comunidad autónoma que ha puesto multas a manifestaciones fascistas. Han habido manifestaciones fascistas con símbolos franquistas que han salido a la calle y en estos tiempos de COVID hemos visto que teníamos un resquicio que no sabemos hasta dónde llegará porque luego tendrá que ir por parte de la justicia, pero hemos sancionado ya a 4 personas por llevar banderas franquistas a una manifestación. No podemos permitir que esa apología del franquismo llegue a todas partes. A mí me sorprendía que hace unos años los ultrasur los metieron a todos en la cárcel en Berlín, creo que fue en un partido de fútbol, porque no sabían que había una ley que prohibía los símbolos fascistas. Pues aquí también la tenemos y la vamos a aprovechar. Y lo que pasa es que muchas veces esos recursos que a lo mejor tenemos y que tenemos la intención de llevarlos para adelante, luego la judicatura nos lo tira para atrás y por tanto todavía hay mucho por cambiar, evidentemente. No solo por eso, sino porque tenemos que transmitir, y creo que me alegra además que pues bueno, José y Elena son personas que son más jóvenes que yo y cada vez este discurso tiene que llegar a la gente más joven y estamos trabajando de una manera muy activa para que en el currículum escolar se empiece a estudiar qué es lo que realmente ha sucedido en este país. ¿Y qué es lo que se intentó? ¿Cuál fue la ilusión de crear una república en la que, construyendo desde diferentes, consiguiera pues, que la gente tuviera más justicia social, más libertad y más democracia? Y cómo todo eso se tiró para atrás por los intereses de unos pocos. Y yo para el final me he dejado, podría estar hablando de muchísimas cosas más que nos llevan mucho trabajo, pero me he dejado para el final una cuestión que ayer, por ejemplo, desde el Ministerio nos daban las gracias por el trabajo que estábamos realizando, que es el tema de las exhumaciones. No se puede construir una democracia cuando lo mejor de su pasado está todavía enterrado en cunetas y en cementerios, en fosas comunes. En esto hay una lucha por la derecha bastante importante cada año cuando sacamos los presupuestos y decimos cuánto vamos a destinar a exhumación. La derecha nos presenta una enmienda a quitar todo ese dinero y dárselo pues, a cualquier cosa que se le ocurra en ese momento. Nosotros no podemos llegar a comprender esto, primero porque, como hemos hablado, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de que nos pusieron ya la cara colorada a todos los demócratas españoles por el tema de que teníamos todavía fosas comunes en nuestro territorio, que habían familias que estaban solicitando poder enterrar a sus seres queridos donde ellos quisieran. Pero no vamos a cejar. A ver, además la consellera Rosa Pérez lo tiene clarísimo y vamos a trabajar para que en 2023 tengamos un territorio valenciano libre de fosas comunes, que todos los familiares, que todas aquellas familias que quieren los restos de sus seres queridos, que quieren enterrarlos con dignidad, la dignidad que ellos nunca perdieron, que puedan hacerlo sin ningún tipo de problema y que podemos construir ya sin ese bagaje negativo de tener todavía personas que lucharon lo mejor de nuestra tierra, que lucharon por esa democracia y por esa libertad, que lo dieron todo hasta el último momento. ¿Y sabéis por qué la derecha, sabéis por qué parte de la derecha no quiere que se haga esto? Porque es la prueba de aquellas personas que cuando tú las exhumas ves cómo tenían un tiro en la cabeza, tenían el ataque que se le hizo, todo el golpeo, en esos huesos están hablando y nos están gritando bien fuerte de una fortaleza a la hora de construir. Y por eso la derecha le da miedo, porque es realmente la prueba de lo que han negado durante 80 años, durante 40 años de dictadura, que todavía lo seguían metiendo en las cunetas, y durante estos 40 años que han sido de prórroga y en los que aún no se ha trabajado en tema de memoria en este país. Y así es muy difícil construir una sociedad mejor. Para ir terminando ya, porque yo sé que me voy a ir alargando, hace un par de años estuve en Berlín y no me acuerdo de cómo se llamaba el cementerio porque era un nombre muy raro en alemán, ¿no? Pero bueno, allí tuve la oportunidad, era un cementerio que tenía su simbolismo. Últimamente voy a muchos cementerios, eso también me lo dicen compañeros, pero tenía su simbolismo. Pues bueno, había muchos brigadistas internacionales que murieron en la guerra de España.
habían exiliados españoles republicanos que disfrutaron de la acogida de la República Democrática Alemana. Y estaban, sobre todo, creo que era lo más simbólico, estaban Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Allí donde estaban ellos enterrados hay un menhir, que no os voy a decir tampoco la palabra en alemán, pero lo que ponía era: los muertos nos advierten. Creo que esa frase se me quedó clavada casi en el corazón, porque creo que ante lo que he comenzado diciendo, esa advertencia es la que tenemos que tener más clara. A Rosa Luxemburgo, a Karl Liebknecht, los mataron en el 18. Los mataron los Freikorps, que fueron pues parte de ese inicio del nazismo, aunque no tomarían el poder hasta el año 33. Estamos en un momento en el que las ideas intolerantes que se hace por parte de la sociedad, que está desatada, por parte de diputados, por parte de consejeros de Castilla y León, por parte de un poder mediático que les da cabida, está muy al pie de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad, como tuvieron en su momento esos luchadores de que estábamos hablando que estuvieron en las fosas, de trabajar de una manera conjunta, de una manera responsable, frente a todos aquellos, frente a esa ultraderecha que está volviendo a nacer en este país y que sabemos de qué es capaz, que sabemos qué es lo que hizo en este territorio, que sabemos todo lo que nos estuvieron haciendo durante 40 años. Yo ahora pido responsabilidad y pido, como dijo Pasionaria, que nos unamos en lo que nos une y separemos lo que nos separa. Compañeros y compañeras, es más necesario que nunca que nos mostremos juntos, que volvamos a tomar las calles, que volvamos a luchar. Desde las instituciones vamos a estar intentando hacer todo lo que hemos estado reivindicando durante años, hasta donde podamos. Pero necesitamos ser más fuertes en las instituciones y en los parlamentos, que cada vez se escuche nuestra alternativa con más fuerza, porque si no, el miedo que podemos tener es lo que ya tuvimos aquí durante 40 años. Por eso os pido responsabilidad, lucha, compañerismo y que ahora hablemos y construyamos todos juntos ese mundo nuevo que queremos. Muchísimas gracias. Vol comentar alguna coseta, hacer alguna pregunta, Martín? Sí. Bueno, yo lo que quiero es agradecerle a esta gente joven que sean capaces de tener esa conciencia tan limpia y tan clara. Ánimo. Benito. Yo voy a hacer un comentario. Por favor, acercaros al micro. Benito. Felicidades. ¿Tienes ahí? Ponga detrás por si se mozla. Y perdona, de mi familia, por desgracia, entre abuelos, tíos, primos y todo, por parte de madre y padre, fusilaron 14. Y abuela y todo. Y a mí, por defender la memoria histórica, me han amenazado de pegarme un tiro en la cabeza, en Málaga. Pero no tengo miedo, seguiré luchando para que no venga lo que hicieron los asesinos antes, porque si puede lo harán ahora, y perdonad en estas palabras. No, yo creo que a mí se me oye bien, ¿no? Bueno, yo soy Paco Martínez y me conocen, algunos me conocen. Mira, quiero hacer una pregunta a la mesa. Yo he llegado tarde. Si la pregunta es inoportuna, ruego disculpas y me perdonáis. Y luego después, pues una especie de aliento a la unidad. La pregunta es la siguiente. Yo me he enterado y tengo aquí la referencia de que, esperad un momento que quiera, la plataforma por la consulta popular estatal de la monarquía, si lo habéis hablado no lo pregunto. No hemos hablado. No habéis hablado. El 14 de mayo tiene convocada una consulta a nivel de Estado donde va a ir a distintos pueblos. Sé que esta consulta está apoyada
por Izquierda Unida y por el Partido Comunista, además de por organizaciones universitarias. Yo hasta la fecha, ni de Elda, ni de Monóvar, ni de Alicante, ni del País Valenciano, he oído absolutamente nada. A lo mejor es que interesado no lo he podido. Me parece que es una fecha importante de la que tendríamos que ver qué podríamos hacer y qué podemos hacer. Y mi pregunta es, ¿sabéis algo de esto? ¿Qué se está haciendo aquí en la Comunidad Valenciana? En el País Valenciano, que me gusta más la palabra. Lo segundo es, la Segunda República, es verdad que fracasó por el golpe de Estado, pero también fracasó por la ruptura de las fuerzas del cambio, de las fuerzas de izquierda. No olvidemos que no es lo mismo un frente electoral, el Frente Popular, que un frente político, que implica que las partes implicadas son capaces de unirse, dejando a un lado aquello que les divide. Lo digo porque comunistas y anarquistas estuvieron divididos. Comunistas del PC y del POUM estuvieron divididos. Y todo eso puede volver a surgir. Yo solo hago un canto de agradecimiento y de reconocimiento, si no me equivoco, a ese intento de las fuerzas de izquierda que en Andalucía, con el título Por Andalucía, van a ir juntos. Viva y gracias por eso. A ver, Paco, sí que, por contestar brevemente, sí que se está realizando algo desde Esquerra Unida por el tema de la consulta popular. Lo que pasa es que a lo mejor aún no ha permeado un poco la información, pero sí que sé que se está trabajando en ello. Es el secretario de organización, Luis Poveda, que lo está llevando aquí en Esquerra Unida del País Valencià. Y intentaremos además informaros y que participemos pues, para que esa consulta simbólica, de hecho me hizo mucha ilusión, por ejemplo, la Universidad de Alicante se hizo hace 3 años y me hizo muchísima ilusión poder votar por la República, aunque fuera de una manera así, pero bueno, sí que se está trabajando en ello y bueno, sí, no sé si Elena a nivel estatal quiere comentar algo. Bueno, de manera muy breve y de modo complementario. A nivel estatal sí que estamos intentando poner mesas consultivas en la plataforma y sí es cierto que hay territorios en los que estamos bastante fuertes y uno de ellos es País Valencià. O sea, es de los territorios donde más mesas se tienen pensado poner, ¿vale? Lo digo un poco por la información que a mí me ha llegado. También para que lo tengáis en cuenta, por si queréis constituir mesas, yo aquí os lo digo, tenéis